primera instancia agradecer la invitación, tanto de la organización, en particular de Américo, el colega que nos ha invitado a sumarnos a estas instancias de jornadas, que bueno, las colegas que han estado también en contacto, Milagro, Soledad, que nos han ayudado a poder aterrizar desde Montevideo aquí. Con el agradecimiento va de la mano la referencia a la importancia de generar redes regionales de docentes, de debates, de discutir problemáticas que unifican en buena medida la realidad latinoamericana. Bueno, la colega hacía referencia a mi formación fuera de la formación de grado, que es en el profesorado de filosofía, después en la instancia de posgraduación, que me formé en el ámbito de la política y gestión de la educación y tuve un acercamiento mayor desde ese lugar a lo que es la realidad en Latinoamérica, poder realizar también trabajos de educación comparada y, entre otras cosas, comprobar algo que desde lo intuitivo uno ya podía percibir, es que algunos problemas tenemos en común, no solo la región, sino toda Latinoamérica, ¿no? Problemas que tienen que ver con la desigualdad, con la exclusión, con las brechas que hay a las internas de nuestras sociedades, quienes siguen accediendo a los espacios de educación superior, quienes no llegan. En ese marco, hacía referencia también a un libro que publiqué en 2021, que es parte de un certamen de ensayos que se convocó en Uruguay, que bueno, tuve la suerte de poder ganarlo, que en parte era la publicación del libro. Ese libro recoge aspectos, diversos ejes, pero en donde quizás yo hago más hincapié dentro de ese texto es en el vínculo entre desigualdad y exclusión, entre cultura y educación, como el factor cultural es un factor determinante en relación con la desigualdad de oportunidades, sino con las brechas existentes, aún más que el factor económico, aunque hay un vínculo, por supuesto, entre economía y cultura. Hay un análisis del papel de la formación docente, de la importancia. Tengo entendido que acá hay varios estudiantes del ámbito de formación docente, la importancia de reivindicar el rol transformativo de la educación y una perspectiva que tenga que ver con el bien común y también con intentar acortar estas brechas que atraviesan, como les decía al comienzo, toda Latinoamérica. Y en general, el papel de la filosofía y de las humanidades en general, de la filosofía en particular, sin generar, por supuesto, falsas oposiciones que también atraviesan muchas de nuestras discusiones, que es las humanidades por un lado, las ciencias por otro, pero sí reivindicar el papel fundamental, propedéutico que tiene el campo de las humanidades en la formación educativa. Y de ahí un poco también la pregunta que le da el título al libro, ¿no? Que es la referencia a cuál es el sentido de educar. En el entendido de que yo creo que es una realidad que también compartimos con este lado del río, que hay en nuestra sociedad a nivel académico, sobre todo a nivel educativo, un diagnóstico bastante amplio en términos de las evaluaciones y un trabajo bastante arduo también, y interesante y fructífero, vinculado a las metodologías de evaluación, vinculado a lo que tiene que ver con la didáctica, cómo llevar adelante todo lo relacionado con el cómo educar. Pero quizás ha estado más ausente en el debate en los últimos tiempos la pregunta sobre el sentido, o sea, el por qué o el para qué educar. Está muy relacionado, a mi entender, esa pregunta con la formación humanística, con la formación de ciudadanía. Educar es en alguna medida algo más que enseñar una asignatura específica, concreta. Tengo entendido que algunos estudiantes de profesorado de biología, de matemática, bueno, fuera de transmitir ese conocimiento a los estudiantes del ámbito de la universidad primaria y secundaria, a todos nos compete, más allá de nuestro nicho disciplinar, una tarea que tiene que ver con la formación de sujetos críticos, de sujetos autónomos, de la integración de ese sujeto en el debate público, ¿sí? Poder generar una construcción que en definitiva, desde el campo educativo,
se ve luego reflejado en la calidad de nuestros debates y en la calidad, por lo tanto, de nuestras democracias, ¿no? Entonces, la pregunta inicial tiene que ver siempre con formularlos para qué educamos, ¿no? Y desde ese lugar el libro aborda esta cuestión de formar en relación a esa construcción de ciudadanía. Más allá, porque tampoco en esto de evitar caer en falsas oposiciones, por supuesto que la educación tiene un vínculo con el mercado de trabajo, con la matriz productiva de un país, pero es una discusión que a mi entender se ha ido sacando en estas últimas décadas, muy volcada justamente hacia pensar una educación que atienda las necesidades o las exigencias inmediatas del mundo del trabajo. Entonces es una realidad que en definitiva termina volcando incluso los contenidos disciplinares, muy abocado a qué salida laboral va a tener a posteriori ese estudiante una vez que termine o transite particularmente el ámbito de la educación media superior. Eso ha terminado atando demasiado incluso las mallas curriculares, que terminan con recortes de contenidos, quizás en ámbitos que están más vinculados a estas preguntas más filosóficas, más propedéuticas, más vinculadas a la construcción de ciudadanía. Porque incluso el propio mercado del trabajo, que es bastante dinámico, no nos permite tampoco del todo saber que esta preparación tan específica, a veces vinculada a los trabajos que puedan estar en determinado momento en boga, en alza, no van a ir cambiando, no se van a ir modificando, y en definitiva esa flexibilización que los sujetos de este siglo XXI tenemos que tener permanentemente, van en buena mano, a mi entender, de una calidad de contenidos culturales, de una cultura universalista, de un saber desinteresado, más allá de pensar en ese egreso en relación al mundo del trabajo, que es lo que en definitiva te va a permitir moverte con flexibilidad en términos culturales e intelectuales en el área que te desempeñes. Entonces se ha dado en Uruguay, se ha dado en la región, nuevamente una discusión, muchas veces que está vinculado a este divorcio entre el mundo más intelectual y el mundo del oficio. De nuevo una vieja discusión de otros siglos sobre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Y nosotros compartimos en este marco una realidad, como decía al comienzo, latinoamericana, que nos ubica fuera del África subsahariana. América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces esto siempre me parece importante hacer hincapié, sobre todo para los estudiantes de formación docente, porque bueno, es la realidad en la que también nos toca intervenir, en la que nos toca reflexionar y en la que nos toca también jugar un papel que tiene que ver con en qué medida podemos aportar en algún punto para generar construcción de igualdad de oportunidades. También, por supuesto, creo que uno tiene que quitarse algunas mochilas pesadas, que los docentes generalmente cargamos, que es, por ejemplo, suponer que solo desde las instituciones educativas podemos realmente subsanar estas desigualdades, pero sí jugamos un papel importante y sí es importante que también reclamemos la presencia en la mayor posibilidad posible del Estado y de los ministerios que acompañan sobre todo los trabajos en los territorios, con las familias, ¿no? Buena parte de nuestras problemáticas de esas brechas de desigualdad tienen que ver con los enquistamientos que tenemos en muchas de nuestras familias en términos de marginalidad cultural, marginalidad económica, pero está muy asociado, por supuesto, al déficit de capital cultural, que es un gran problema que tenemos en nuestras sociedades de estos lugares del mundo, ¿no? Uruguay, que es un país, voy a hacer un poco de referencia a algo local, pero creo que nos va a servir, local en mi caso, ¿no? Pero creo que nos va a servir para colocar también esos problemas en escena y trascenderlos más allá de mi país. Uruguay tiene un problema que está relacionado en lo cuantitativo con su egreso de la educación media superior, o sea, secundaria. En el ámbito de secundaria, actualmente egresan 42% de nuestros jóvenes. O sea que, ustedes un llaman para Montevideo y Uruguay se cruzan, de cada 10 jóvenes que se crucen en torno a 20, 21 años, 22, que es hasta donde llevan las últimas mediciones, 6 de esos jóvenes no van a haber terminado siquiera el secundario,
¿no? Esto es, por supuesto que a la interna es un problema dramático, porque hasta pensando en el mercado de trabajo es muy difícil, en el marco de la sociedad del conocimiento, con los requerimientos cada vez más específicos que la sociedad nos exige, poder pensar incluso en posibilidades de trabajo y salarios medianamente dignos, ¿no? Más allá de lo que les digo, y que les decía al comienzo, de que lo importante en verdad es la formación ciudadana, y cuanto más tiempo un individuo forme parte de las instituciones educativas, más va a acumular ese capital cultural necesario para generar también complejidades en su pensamiento, ¿no? La base del pensamiento, la base cultural, tiene mucho que ver también con el tiempo en el que el sujeto pueda estar en ese tránsito educativo. De hecho, parte de las diferenciaciones sociales de familias se da entre aquellas familias que puedan mantener durante mucho tiempo que sus hijos puedan cursar estudios, incluso estudios superiores, y tener la necesidad, por ejemplo, de trabajar. Hablaba hoy con la compañera que me fue a buscar, justamente la capacidad de tener tiempo de ocio creativo está en la base de la cultura. La base de la complejidad de la cultura es tener tiempo para pensar, tener tiempo para escribir, tener tiempo para leer, tener tiempo para la pausa y la soledad reflexiva, que es un problema que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Que venimos corriendo, tenemos un problema con el tiempo, pero además tenemos un problema en muchos de nuestros hogares, en que primero no hay una organización intelectual mínima en el seno de las familias. Muchas de esas familias ya tienen estructurado un fracaso educativo en términos de su propia deserción. Por lo tanto, hace tiempo que está fuera del sistema educativo, los acompañamientos que incluso pueden tener respecto de sus hijos son muy limitados. Pero sobre todo nos falta también tiempo. ¿Sí? En muchas familias, por una cuestión de necesidades económicas, ese tiempo no está presente. Entonces, en Uruguay tenemos esta dificultad en el egreso, a nivel cuantitativo. Sin embargo, en las pruebas internacionales, como las pruebas PISA y otras similares, Uruguay a nivel de Latinoamérica está en un primer lugar compartiendo las áreas que se evalúan, generalmente junto a Chile, son de los países que están mejor, lo cual nos muestra que por un lado hay un bajo egreso, se asocia mucho a cierta exigencia académica que todavía se mantiene en el país. Entonces, la idea de que bueno, los profesores tienen una evaluación que está por fuera de los requerimientos que las nuevas generaciones de alguna manera pueden llevar adelante, ¿no? Entonces, hay toda una discusión que se instaló en torno a este problema, y en torno al problema básicamente del tránsito entre primaria y secundaria, que es donde empieza nuestro gran conflicto. Uruguay tiene un acceso universal a la educación primaria, tenemos el 100% de nuestros niños en la educación primaria, que comienza muy tempranamente, a los 3 años, la educación inicial 3, 4, 5 se ha universalizado. Prácticamente en los 3 gobiernos del Frente Amplio se pudo acceder sobre todo a los más chiquitos, a los 3 y 4 años, que no era obligatoria, pero se había comenzado una campaña de acceso, y bueno, eso la verdad que caló realmente en la población, y hoy tenemos desde tan tempranas edades en el sistema educativo formal a nuestros niños, y tiene un egreso también universal, están en el 99%, o sea, casi no hay repetición en el ámbito de primaria. El gran drama en Uruguay comienza en el ciclo básico, que son los 3 primeros años de la educación secundaria, donde comienzan los índices fuertes de repetición y de deserción. Entonces, uno de los problemas que tenemos ahí es ver qué pasa. Yo te digo, ¿qué pasa en ese verano, ¿no? Que terminan la escuela en diciembre, comienzan en marzo el liceo, y parece que es el fin del mundo, porque los números comienzan a realmente ser un problema, ¿no? Lo que nos muestra eso en primera instancia es que hay no sé cómo será la realidad acá, y creo que parte de lo interesante después el intercambio es también escucharlos a ustedes para que yo me desayune directamente de algunas de estas realidades, de cómo viven, por ejemplo, este tránsito entre la educación primaria y la educación secundaria. Pero uno de los problemas claramente que nosotros tenemos es que no hay una conectividad entre los subsistemas. O sea, prácticamente los profesores no vemos a los maestros, ni los maestros ven a los profesores. Y hay un desfasaje, evidentemente, en el nivel de las exigencias entre uno y otro. Entonces los niños también pasan de tener un maestro y una maestra a tener, como en el caso de Uruguay, que son 11 asignaturas en el primer año del liceo, lo cual es un golpe muy fuerte, ¿no? Y eso ha repercutido en
que Uruguay pierde en el ciclo básico casi el 33%, un tercio del alumnado, con estudiantes que van desertando, que tienen un rezago de muchos años. Entonces ahí es donde empezamos a identificar también una serie de dificultades que uno piensa que, ¿vieron cómo hacemos los docentes? El de secundaria le echa la culpa al maestro y el de la universidad le echa la culpa al profesor de secundaria, ¿no? Pero sí, evidentemente hay un grave problema en lo que tiene que ver con la lectoescritura, con la identificación de núcleos argumentativos básicos. O sea, hay una serie de dificultades que claramente nos muestran que el primer tránsito educativo está generando dificultades que no van relacionadas después con un acompañamiento que, más allá de la instancia de repetición, permita subsanar estas situaciones. Y creo que también tiene mucho que ver con generar un núcleo común con los maestros que nos permitan poder tener objetivos y evaluaciones en común. Entonces, tenemos un gran no diálogo, digamos, entre los subsistemas. Y lo que nosotros estamos percibiendo cada vez con más fuerza es esta cuestión del déficit cultural incorporado en el alumnado. Hay un registro lingüístico muy restringido, saben todos bien claramente cuál es el vínculo entre pensamiento y lenguaje, ¿no? Y viceversa. Yo creo que incluso el uso de las nuevas tecnologías, con lo que aporta, también genera sus problemas, ¿no? Porque el uso mismo recortado del lenguaje, que las propias tecnologías nos llevan, está calando fuerte en las nuevas generaciones, ¿no? Yo soy de los que todavía, cuando mando algún mensaje, incluso por WhatsApp, es muy largo, ya está escribiendo el profe de filosofía. Me van a bloquear en cualquier momento porque mando audios largos, me deben escuchar en formato ardillita porque paso rápido. Que esa es otra cosa, ¿no? Hablando esto del tiempo. Es un genio el tipo en WhatsApp que puso a 2x la lectura de WhatsApp. Pero da cuenta mucho también de la rapidez con la que vivimos, porque ni siquiera tenemos tiempo ya para escuchar al otro en su registro de tiempo normal. Todos nos estamos acostumbrando a, ¿no? Ya mando un audio de 3 minutos y vamos para adelante. Esto mucho tiene que ver, imagínense en los gurises, ¿no? Donde nosotros, cuando vamos a la producción escrita, lograr que superen el segundo párrafo de producción de texto ya es, bueno, mandar un repartido en este tamaño ya parece que es para todo el año. O sea, estamos teniendo unas cuestiones que tienen mucho que ver con el tiempo de lectura, de concentración, ¿no? ¿Cómo? El nivel de tolerancia, que es otro asunto, ¿no? De revertir la sensación de fracaso, ¿no? Cómo lo manejamos. Pero esta cuestión a veces, cada vez más nos va llevando, yo no quiero ser muy radical en la expresión, pero si en la modernidad o en la instalación de aquel viejo debate entre civilización y barbarie, parte de la cuestión era combatir el analfabetismo, yo creo que estamos en las puertas de poder claramente hablar también de un analfabetismo funcional que tenemos, que nos ha explotado en la cara. Hoy no alcanza con saber leer y escribir, sino que cada vez más, porque las propias exigencias de esta sociedad del conocimiento en la que vivimos, nos exige interpretar, nos exige codificar. Vivimos en un mundo de la información como nunca en la historia de la humanidad, tenemos acceso, pero es un mundo que a esta altura algunos hablan de intoxicación, ¿no? De información. Y la calidad, la diferenciación que se puede dar, porque todos podemos acceder a esa información, es cómo podemos navegar en ese mundo de información, cómo podemos discriminar qué es lo importante de lo que no, qué es la calidad de esa información en relación a información que por ahí es banal o superficial. Y ahí está el gran desafío, ¿no? La propia concepción del analfabetismo funcional tiene mucho que ver con que no alcanza con los problemas que estamos viendo incluso en la producción académica y hasta a nivel universitario, ¿no? De los recortes y pegues, los Frankenstein que lo arman los estudiantes. A los 2 minutos le decís, bueno, decime, a ver, hacemos un repaso de lo que acabas de escribir y quedan como en blanco, porque hay casi una cuestión de transcripción, sin decodificación, ¿no? Sin interpretación de lo que se está produciendo. Y ese es un problema que creo que tenemos instalado, que es global, por supuesto que no es solo de Uruguay, no es solo de Argentina, pero que cada vez nos está acechando más, ¿no? Y que además se profundizó en estos años
de pandemia que hemos tenido, los efectos colaterales que estamos teniendo en estos años y poquito que venimos de a poco superando la situación, son brutales, ¿no? Uruguay, cuando nos agarra la pandemia, teníamos montado una estructura, la plataforma Ceibal, que nos ponía en ventaja en el resto de la región, porque en verdad ya teníamos los estudiantes y los docentes trabajando en la plataforma y lo teníamos montado a nivel país, con una enorme conectividad de alcance universal en Uruguay. Eso nos permitió migrar, le diría que incluso intuitivamente, porque antes que se tomara alguna resolución incluso en las propias autoridades educativas, empezamos a encontrarnos ahí en las plataformas. Pero también vimos al poco tiempo que los quintiles más bajos se comenzaban a desconectar. Entonces hubo una gran diferencia en la continuidad pedagógica entre primero el ámbito público y privado. En el privado se mantuvo prácticamente en pandemia la conectividad con las plataformas educativas, en el privado con registros muy por debajo, y en el público, perdón. Y a su vez dentro del público los quintiles más bajos desaparecieron prácticamente en un periodo de un mes y medio. Hubo algunos trabajos que abordaron esta situación, y parte de la respuesta de los estudiantes era que no comprendían las consignas básicas que a veces los docentes dejaban en las propias plataformas. También las dificultades del profesorado, no formado para el manejo de las TIC muchas veces, entonces colgando textos como quien cuelga cientos y cientos de PDFs y páginas, sin una real transposición en ese sentido didáctica de ningún tipo, ¿no? Entonces esa dificultad terminó generando la imagen de tirar una bomba molotov en un campo ya incendiado, ¿no? Entonces yo les hablaba de esa dificultad en el egreso de Uruguay, pero a su vez hay una enorme brecha de desigualdad instalada en un país chico que a la vista, sobre todo cuando nos ven de afuera, nos registran como un país bastante homogéneo, sin muchas diferencias, pero lo cierto es que tenemos una brecha importante de desigualdad que pasa sobre todo por estas cuestiones educativas y culturales. Uruguay está en este momento en un proceso de reforma educativa. La reforma educativa ha traído, a mi entender, algunos problemas más que soluciones. Por supuesto que está recién comenzando y hay que dar también un margen de duda en el sentido de que se puedan también tener aportes valiosos, ¿no? Pero se ha ido hacia un enfoque que tiene que ver con la educación basada en competencias y habilidades, con un fuerte discurso que está concentrado sobre todo en el recorte de contenidos culturalistas, universalistas. Esta idea de que, parte del fracaso educativo que se tiene, que las exigencias que se tienen en el profesorado uruguayo respecto de los estudiantes es que no colocan demasiado el acento en el mundo de la vida, en el mercado del trabajo, ¿no? Hay un discurso que aparece ahí que tiene que ver con, educar es educar para la vida, es educar para el mundo del trabajo, que nosotros podemos compartir en parte, pero ese acento termina generando como una falsa oposición entre competencias y contenido. La idea de que, en un contexto de pobreza cultural, de estudiantes que probablemente no accedan a las carreras de estudios superiores o universitarios, pareciera no tener demasiada relevancia que accedan a los conceptos básicos de la filosofía occidental, que dijo Platón, que dijo Aristóteles, que dijo Kant. La idea de que la educación debe ser cada vez más contextualizada. Yo esto lo veo que es una discusión que quizás también se podrá haber dado en Argentina, porque se da en la región y en el mundo, que tiene que ver con la educación contextualizada o pensar una educación descontextualizada. En mi entender, que es un poco el abordaje que hago también en el libro, en esta pregunta de cuál es el sentido de educar, yo creo que parte central de la tarea educativa tiene que ver con la descontextualización, ¿sí? Lo digo por experiencia también directa de trabajo en el aula a esta altura, casi un cuarto de siglo. Cuando nosotros pensamos en atender el contexto inmediato del estudiante y el interés del estudiante, por supuesto que eso hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros a veces vamos
al estudiante y nos genera cuál es el interés. El interés es algo que se crea, ¿no? Yo probablemente no hubiese terminado como profesor de filosofía, ni me hubiera interesado por determinados contenidos con cierta complejidad cultural, si no hubiese sido también por algunos profesores que me abrieron las puertas a algo que para mí era un mundo oculto, ¿no? En definitiva, educar también es abrir la grilla de opciones, mostrar otras realidades. En Uruguay se está haciendo demasiado acento en que nosotros tenemos que generar proyectos de centro que estén muy vinculados a la inserción inmediata de ese estudiante en su contexto inmediato. Entonces, por ejemplo, en abrir determinados enfoques en el ámbito rural, determinadas tecnicaturas, licenciaturas que tengan que ver con que ese estudiante termine y pueda ingresar rápidamente en el mercado de trabajo vinculado a ese medio rural. O de repente en una zona con marginalidad económica, donde de repente hay muchas familias que trabajan, por ejemplo, en el reciclaje, bueno, el proyecto de centro debe estar focalizado de alguna manera, incluso los contenidos de las asignaturas, colocar ejemplos o poner en situación, sea matemática, biología, química, pero vinculado a la tarea de reciclar. ¿Esto cuál es el riesgo, a mi entender, que coloca en escena? Es la conformación de guetos culturales, porque en definitiva terminás enquistando que puede haber una educación que sea para contextos de determinada pobreza, la clase media, bueno, puede utilizar otro tipo de enfoques, otro tipo de autores, y aquellos quintiles más altos pueden concebir, como era a principios del siglo XX, la educación secundaria todavía como preuniversitaria, ¿no? Es aquello que en Uruguay se decía de mi hijo el doctor, ¿no? Es pensar que la educación secundaria no deja de ser un tránsito simplemente para acceder a carreras universitarias profesionales, generalmente vinculadas a carreras liberales, abogado, medicina. Entonces, para ahí sí hay ciertas complejidades que podrían estar permitido el abanico más abierto. Y en otros sentidos, una educación mucho más básica, atada al contexto, una priorización para el alumnado que fracasa en esa educación preuniversitaria que esté vinculada a los oficios. Entonces, bueno, si no va a alcanzar la universidad, porque generalmente de estos contextos no llegan, bueno, vemos si lo podemos focalizar en universidades de trabajo que les puedan dar un oficio. Lo cual no digo que no sea razonable y que no sea también necesario. El tema es irse al otro extremo, es cortar todos los contenidos de acceso a una cultura universal, que todos después sabemos. Eso también es parte a veces de la hipocresía que se puede instalar. Todos después sabemos el valor simbólico que tienen determinados contenidos respecto de otros, ¿no? Entonces eso es parte de la discusión que estamos en este momento teniendo en Uruguay, que yo creo que es una discusión que aborda en definitiva la discusión en general en Latinoamérica, porque es esta cuestión de una formación diferenciada según estratos socioeconómicos y culturales. Y ahí es donde está el gran desafío por esta cuestión que yo les señalaba, de las brechas de desigualdad enorme que tenemos instaladas en Latinoamérica. O sea, el gran desafío de la educación en nuestra región es acortar esas brechas de desigualdades y generar igualdad realmente, o sea, generar que la palabra equidad realmente sea una palabra que no quede escrita y que sea linda, pero que en definitiva no transite en nuestros sistemas educativos. Porque cuando uno analiza las cifras, el origen socioeconómico del estudiante sigue siendo claro. Entonces uno dice, no estamos en la India, pero pegamos en el palo, ¿no? A esta idea de las castas. O sea, la reproducción de las diferencias por medio de las instituciones educativas se siguen generando, ¿no? O sea, aquel concepto de reproductivista, de Bourdieu, que parece tan de hace muchas décadas, sigue estando muy vigente, ¿no? Entonces ahí la capacidad de rescatar algunos autores que plantean sobre todo este enfoque de la educación como una educación transformadora, como una educación que tiene que ver con generar autonomía, sujeto crítico, que tiene que ver con generar oportunidades, y eso tiene que ver en definitiva con el bien común. O sea, el mejoramiento de la sociedad y de la democracia tiene que ver con la mayor capacidad de generar comunidad y bien común y sujetos pensantes y críticos en el marco de esa sociedad. Cuando yo comencé a dar clases, en comienzo de los 2000,
a mí trabajé en ese comienzo durante unos cuantos años en un contexto muy vulnerable, en un barrio de la periferia de Montevideo, con esto de descontextualizar, ¿no? Teníamos chiquilines que no conocían el agua, o sea, no habían ido a que en Montevideo era tomarse un ómnibus 40 minutos y poder conocer el agua, el río de la Plata en este caso, ¿no? Hay una película, que es un cuento de un escritor uruguayo, Marzoli, Sí, está en un viaje al mar, exactamente. ¿La viste o vos vas? Bueno, claro. Bueno, participa un actor guarana, ¿no? Un actor argentino muy conocido. Bueno, el viaje hacia el mar refleja un poco esa cuestión, ¿no? Me hace acordar de esa película. Y también muchos de ellos, que los llevamos finalmente a una de las áreas que desconozcan, entre otra ciudad, el agua. Fue ir a conocer uno de nuestros teatros más emblemáticos, que es el Teatro Solís, y uno percibe ahí la experiencia estética, la experiencia intelectual, de poder acceder incluso a una obra de teatro, de poder ver otro contexto, cómo cambia realmente en la situación en ese estudiante. O sea, es realmente una experiencia que yo con el correr de los años cada vez la veo con mayor fuerza, porque por estas mismas cuestiones, que muchas veces se generan guetos donde los estudiantes no salen de ese barrio de pocas cuadras y de contextos muy enraizados en marginalidades culturales y económicas, ¿no? Poder girarlos, en definitiva, moverlos un poco, es parte justamente de la gran tarea de descontextualizar que tiene la educación, ¿no? Bueno, yo digo que la filosofía en particular, por supuesto que también, ¿no? En definitiva la filosofía siempre tiene, para poder estar en un sentido filosófico de filosofar, tiene que ver con romper con lo cotidiano, ¿no? Tienes que moverte de esa modorra de lo cotidiano, salirte de esa burbuja y poder generar otros modos de pensar y de pensarte en el mundo, ¿no? Y otro efecto que ha tenido la reforma y que tiene que ver también con una discusión que es importante, es cómo solucionamos entonces la repetición y la deserción. Bueno, la estrategia ha ido más en relación... Bueno, con la flexibilización en el pasaje de grado. ¿Ah? Y esa es otra discusión. Porque ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos entonces esta cuestión del ingreso? A veces la respuesta parece ser flexibilizamos. Entonces, por ejemplo, en la reforma que se está instalando en Uruguay, elimina la repetición en 3 años de educación primaria y elimina la repetición en el primer año del ciclo básico. Hasta ahora ha alcanzado primaria en los primeros 3 años del ciclo básico, pero primero no se repite más. Con lo que esto implica, ¿no? A mi entender, como cuestión incluso pedagógica, o sea, el estudiante va a pasar a un segundo año, incluso puede llegar a estar debiendo las 11 materias del curso anterior mientras cursa las 11 del segundo año, ¿no? Hablando de un alumno de 12, 13 años, que puede estar llevando a la par 22 asignaturas, ¿no? Es un disparate. Esto tiene mucho que ver con lo que yo les decía de soluciones que a veces no pasan ni por la modificación de la malla curricular, ni por la disminución de los contenidos, ni mucho menos por la flexibilización del pasaje de grado. Por supuesto que a nivel de las instituciones educativas pasan por los acompañamientos pedagógicos fuertes. No pueden haber una flexibilización, supongamos, del pasaje de grado si no hay acompañamientos y tutorías fuertes, ¿no? Con franjas marcadas que acompañen ese proceso en todo caso. Pero a su vez, si no atacamos las causas materiales y culturales que están enraizadas en los territorios, difícilmente también se solucione la cuestión. Podremos vivir modificando planes, pero si no vamos a trabajar en los territorios con las familias, incluso ayudarlas a su reinserción educativa. O sea, para mí es clave generar, por ejemplo, lo que en alguna de las propuestas se planteaba como escuela de padres, no para ser buen padre, sino para que ingresar en el sistema educativo aquellas familias que se han desconectado tempranamente de su propio historial educativo y que puedan acompañar los procesos educativos de los padres, de sus hijos, perdón. Esto, algún plan pequeño se ha dado en Uruguay, muy lentamente está comenzando,
y está demostrando o va generando que genera rápidamente efectos positivos, porque si en la casa están estudiando los padres, les pueden acompañar de otro proceso, se hace a contraturno de los horarios laborales, con una flexibilidad y modos tanto virtuales como presenciales. Entonces es fundamental también poder ir a trabajar en los territorios. Muchas veces cuando pensamos en los planes de apoyo, pensamos en las zonas de vulnerabilidad, las pensamos sobre todo en términos económicos, pero el mayor arraigo, ¿no?, de la pobreza es cultural. O sea, tenemos que comprender que no alcanza con los apoyos económicos. Que si nosotros no vamos a los apoyos realmente culturales, es ahí en donde la crisis es más permanente, porque es la más difícil de salir, que es la marginalidad cultural, ¿no? Es la que nos genera un mayor problema, ¿no? En 5 minutos cierro rápido y dejamos el intercambio. Desde este lugar, vuelvo a lo del comienzo, es clave la tarea de la formación docente, ¿no? Poder concebirse sobre todo de este lugar transformativo en el marco de esta sociedad del conocimiento, de esta complejidad y de esta situación de crisis que tenemos en la región, en particular en nuestros países. Yo siempre les digo que no es un lugar cómodo la docencia. Es muy gratificante, pero no es un lugar cómodo, ¿no? Advertimos a los estudiantes que están en ese tránsito, que festejo, por suerte que tenemos valientes y que siguen optando por la carrera docente y que tienen un papel central, ¿no? Un papel central que es no solo en el aula, sino en concebirse a sí mismos como intelectuales trabajando en la escena pública. Yo creo que es fundamental que los docentes estemos en los debates educativos, en los debates políticos, en su más amplio sentido de política, ¿no? Es fundamental, porque también se corre el riesgo, que es algo que por la propia dinámica de la tarea docente sucede, es que nos terminemos convirtiendo en esa figura caricaturesca del funcionario público, ¿no?, que pone sello. Es un riesgo porque muchas veces, mientras estamos estudiando, como están ustedes para las carreras, están en actividad intelectual, están estudiando para los exámenes, se están preparando. El egreso muchas veces puede ser el fin de la vida intelectual, no el comienzo. Ese es un riesgo que hay que tenerlo en cuenta, porque también hay que ser autocrítico con lo que es el profesorado. Profesorado ya egresado. Muchas veces tenemos problemas en la formación permanente, porque no tenemos además políticas educativas que atiendan esa situación, y algo que nos desafía también es que muchas veces tenemos muchas horas de trabajo encima, lo cual nos desgasta, nos cansa y no nos permite ese tiempo que hablábamos hoy al comienzo también de ocio para seguir formándonos, ¿no? Y si algo no puede no tener un docente, un educador, es la tarea intelectual permanente. O sea, ese es un gran desafío. No podemos aprender un curso que damos y seguir 15 años dando el mismo curso y entrar en esa zona de confort y de comodidad. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer mucho más hincapié en la formación docente de lo que tiene que ver con la investigación, que es un déficit que se tiene también a nivel regional. Muchas veces egresamos en líneas de investigación, no sabemos cómo seguir adelante, ¿no?, de ese lugar. Y hay un gran trabajo por hacer también, que esto le compete mucho más, si se quiere, a los actores políticos, a los comunicadores, a la sociedad en general, y a los docentes también en particular, que tiene que ver con recobrar esa figura del prestigio social del docente, ¿no? O sea, el rol que nosotros jugamos, la tarea intelectual que realizamos en una sociedad y que se ha venido a menos, ¿no? Que se ha venido a menos. Que eso también es fundamental volver a dar esa discusión. Y en concreto, cerrando el aporte en definitiva del campo de la filosofía, yo creo que yo lo ponía en ese lugar de propedéutico, o sea, primero y necesario frente a quizás a otros abordajes, aunque por supuesto siempre va complementándose con otros saberes y con otros enfoques. Tiene que ver con algo que yo les señalaba también como un déficit importante, que es el del campo argumentativo, ¿no? Tenemos una enorme dificultad, le diría que hasta a nivel universitario. Yo trabajé 7 años como docente de argumentación en la Universidad Católica en Uruguay,
y aún en ese nivel universitario le costaba a los estudiantes encontrar núcleos argumentativos sencillos. Estamos hablando de estudiantes universitarios. Piensen hacia abajo las dificultades que estamos teniendo ahí, ¿no? Entonces, de una manera la filosofía, sus principales aportes tienen que ver con el desarrollo de la argumentación, la reflexión ética. Hoy hablábamos de que educar es más que enseñar, porque educar en definitiva tiene que ver con todo esto que hablamos, con los valores deseables y circulares de una comunidad. No evangelizar, porque no son valores que estén dados de por sí, al estilo Platón, tenemos un arquetipo de valores y son estos. No, sino por dar la discusión, cuáles son los valores deseables de circular. ¿Por qué es mejor resolver por medio del diálogo y por medio del argumento una situación o una diferencia con otro y no dándole una hacia la cabeza? O sea, ¿por qué es preferible la convivencia a la violencia? O sea, argumentos mínimos de este tipo, digamos, se tienen que dar. O sea, eso va más allá de las asignaturas, pero la reflexión ética es fundamental, ¿no? La cuestión mismo de la perspectiva de largo plazo, en una sociedad del inmediato, del tiempo que corre, cada vez con mayor rapidez, la pausa, ¿no? El recuperar esta pregunta por mi existencia y recuperar la pregunta por mi lugar en la sociedad y qué puedo hacer en torno a mejorar esa sociedad en la cual vivo, también es un espacio, ¿no?, de aquella cuestión socrática de conocerse a uno mismo, y esa forma de conocerse a uno mismo es una devolución hacia el afuera, en un sujeto mejorado a partir de que hay un vínculo entre el bien y el conocimiento, ¿no? Eso es fundamental, volver adoptar la perspectiva educativa de esta mirada también. La filosofía tiene en ese lugar un papel fundamental que termina redundando en definitiva en la calidad democrática, hablamos hoy de la búsqueda de igualdad de oportunidades, y hay que hacer hincapié. Yo hoy, antes de comenzar, me iba a mostrar alguna presentación o algo. Yo sigo siendo bastante analógico, bien cuando hablo. Esto de recuperar la lectura, ¿no? Recuperar la lectura, más allá de que estos aparatos yo los uso, que son fabulosos, creo que son buenos mediadores, pero no pueden ser un fin en sí mismo, ¿no? Es fundamental recuperar también el contacto con el texto de largo alcance. Desde ese lugar creo que debemos asumir una tarea, que es la tarea docente, que es una tarea, a esta altura yo diría sin temor, que es una tarea contracultural. Entonces también hay que posicionarnos en ese lugar. Porque uno ve muchos discursos también en el sentido de que el docente debe divertir al alumno, debe correr en función de sus intereses, más y más somos animadores de fiesta, para que el alumno no se aburra, que está bien. Yo creo que hay que buscar estrategias, que a veces es incluso acceder por medio de las tecnologías con ese estudiante. Yo puedo compartir a través de un Twitter una pregunta filosófica importante y compartirlo con mis estudiantes, o por Instagram, o por las redes, está bien, porque además hay nuevos modos cognitivos de aprender, y los docentes debemos también acercarnos a esos modos. Pero no olvidarnos también que representamos esa otra cultura también universalista, de textos de largo alcance, de la palabra, ¿no? También reivindicarnos de ese lugar. Y también reivindicar algo de lo que decía la compañera, ¿no? Que también es la cuestión del esfuerzo, ¿no? De esforzarse, del fracaso, de recuperarse frente a un fracaso. Cada vez las generaciones les cuesta más también como asumir ese lugar. Y es un lugar en el cual nosotros, nos guste o no, en una sociedad muy inmediatista, ¿no? Muy de lo divertido permanentemente. A mí me llama la atención cada vez los niños chiquitos y estoy aburrido. En cuestión con 2 o 3 años están siempre como aburridos, parecen que tienen que estar siempre haciendo algo. Y muchas veces el lugar de la diversión lo ocupa la conexión tecnológica, ¿no? En muchos de nuestros hogares se les coloca a los niños una especie de chupete electrónico y queda ahí. Y ahí estamos teniendo también una batalla cultural por dar, ¿no? ¿Por qué? Porque esa mediación muchas veces en los aparatos es sobre lo digerido y nosotros tenemos que procesar eso. Entonces, a veces palpamos lo digerido, pero no formamos parte del proceso. Entonces, hay una actitud mucho más pasiva. Y construir pensamiento y construir, en definitiva, educación tiene que ver con formar parte de los procesos. Así que bueno, en ese mundo intoxicado de información,
en donde hay una mirada de la educación vinculada también al mercado de trabajo, a la utilidad lucrativa. Yo creo que la tarea de la filosofía y la tarea del educador en general sigue siendo vital y es cada vez más importante para construir una democracia que esté fundada en valores humanistas, en la otredad, que también estamos perdiendo, ¿no? De saber colocarse en el lugar del otro, y en la ética argumentativa. Así que bueno, tenemos un desafío importante por delante, y yo creo que uno de los lugares donde pararnos es un poco esta pregunta que daba inicio a mi intervención, que es ¿por qué y para qué educar? Que bueno, los invito a intercambiar a partir de estas cuestiones. Gracias por la atenta escucha. Bueno, un poco la idea ahora es tomar este tiempo para pensar un intercambio, como decía Pablo, y mientras vos hablabas, creo que todas las situaciones que han planteado nosotros también las estamos atravesando en todos los niveles. Tal vez por ahí, no sé si lo dijiste en algún momento, el nivel inicial que nosotros tenemos acá, que sería el 4 y 5, y también maternal. No sé si hiciste referencia, pero creo que las problemáticas de los niveles obligatorios y también en el nivel superior van en paralelo con muchas de las cosas que has dicho, también nos suceden a nosotros. Así que bueno, no sé si querías decir. No, sí, en un momento hice referencia a que Uruguay sí, empezó a los 4 o 5 años, claro. Se universalizó, después empezó el trabajo con 3 años, que ya estaba en un nivel también bastante de acceso, pero tenemos problemáticas. Yo creo que estas cuestiones que yo planteaba deben atenderse desde el inicial, ¿no? O sea, los trabajos fuertes de escritura, incluso ejes vinculados, por lo menos al trabajo, incluso yo propuse allá en mi país, trabajar a nivel de instituciones públicas, porque sí sucede en las privadas, en algunas, trabajar en filosofía para niños. Me parece que es bien importante sobre estos dos ejes, ¿no? Sobre todo ética, argumentación, trabajo con derechos y fortalecer todo lo que tiene que ver con el campo de la lectoescritura, ¿no? Que es fundamental, que se puede aprender de diversos modos, ¿no? Por supuesto, los años iniciados a través del juego, con todas las estrategias deseables, ¿no? Pero focalizar ese gran déficit que es el que va atravesando después primaria y que estalla sobre todo en el comienzo de la educación secundaria. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario para compartir con Pablo y podemos hacer un intercambio. No, que la cuestión de articulación que nombrabas vos, el tema de la deserción, acá en Argentina también se da mucho. Hay como un desfasaje entre la primaria y la secundaria. Y también entre inicial y primaria, es como que no se ha trabajado. Ha habido programas, se han trabajado de distintas maneras, ha habido experiencias muy interesantes también, por ejemplo, pero programas que no se han nacionalizado, sino que únicamente jurisdiccionales. Por ejemplo, en Buenos Aires, esta cosa de flexibilizar se trabajó de una manera muy interesante, en las escuelas de reingreso se llamaba, que por ejemplo los chicos podían ir eligiendo, los ingresos sobre edad, qué materias ir cursando y cuáles no. Entonces, eso también fue como una de las estrategias que se fueron utilizando, como de dar como una libertad también. Y también, claro, y la mirada también humanista, porque no solamente le daban esa posibilidad, sino también había papeles para hacer lo pedagógico, pero también para ver qué era lo que sentían, cómo se sentían. Y que creo que también es importante recuperar, que hay que enseñar también un poco de eso. No sé si tanto en un eje de educación emocional, pero también de diálogo, de mirada, porque es lo que falta, mirar al alumno, estar con él. Claro, eso yo te contaba esto de esta cuestión de que educar es más que enseñar y tiene que ver también en parte con esta misma dimensión, ¿no? Del otro, que en verdad también va en esa línea. Pero igual, como señalabas, no se ha generado igual una institucionalidad compartida, digamos, de tránsito. Es una cuestión jurisdiccional, claro.
duran un tiempo y paran, duran otro tiempo y paran. Entonces es una cuestión de política educativa que lamentablemente está muy enquistada. Exacto. Pablo, perdón, en Sí. el primer año que vos mencionabas del liceo, de historia secundaria nuestro, o sea, si no acredita ninguno de los espacios, igual puede continuar el segundo año. Sí. No es condición que tenga acreditado los espacios, lo vaya haciendo en el transcurso del año siguiente. Se ha generado todo un debate, ¿no?, en Uruguay en torno a esta cuestión. Primero que hubo un cambio denominativo, como si fuera casi por cuestión mágica. Me refiero, primero del liceo pasó a llamarse séptimo, y el segundo octavo y tercero noveno. Como si tuviese una continuidad a partir de los números, ¿no? Pero no hubo ningún cambio institucional. O sea, séptimo es educación secundaria, o sea, el liceo, ya no vas con la túnica en la moña, tenés tus profesores como así, y no hay contacto. O sea, hay en esa planteo de la reforma, que si a alguno le interesa conocerla, quienes rige la educación en Uruguay, el organismo, ¿no?, la institucionalidad, es la ANEP, que es la Administración Nacional de Educación Pública. Esa es la sigla, ANEP. Si entran a esa página web van a poder bajar los documentos que entre otras cosas, fundamentan la reforma educativa. Y hay lo que se llama el Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024, el tomo 1, que también lo pueden descargar gratis fácilmente de ahí, de la web. Lo que tiene interesante, pensando también en Argentina, es que ese primer tomo, de las páginas 79, 80, 81, 82, tiene unas gráficas muy interesantes de análisis de educación comparada en América Latina. Están los números de Argentina, ahí también. En el egreso de la educación primaria, secundaria, está la comparación. Entonces tiene ese cambio como denominativo. Y la idea de que hay que tener un marco curricular nacional o marco curricular común, eso fue cambiando un poco el nombre, pero es un marco curricular común. La idea de que desde que el niño ingresa a los 3 años a la institución educativa, a las instituciones educativas, hasta los 15, que debería, si termina en fecha el ciclo básico, deben tener un objetivo, un tránsito en común, un tránsito amigable, objetivos en común. Ese es un poco el ideal. Ahora, lo ideal es, y funcionaría en tanto haya realmente un vínculo entre esos subsistemas. Porque si queda lo meramente declarativo, todos podemos estar de acuerdo. De hecho, hay un análisis de que ese es parte del problema de la educación en Uruguay y en la región, hace muchas décadas, pero la verdad no se soluciona. Parecen estar como muy arraigadas las institucionalidades, o sea, ser como dominios feudos propios, ¿no? Las maestras por un lado, los profesores por otro, ¿no? Y ese es un gran problema que tenemos, porque después los cortes son brutales. Son brutales. Incluso yo diría, son brutales a nivel, aunque yo defendía hoy y defiendo la educación universalista y la cultura por la cultura, o sea, el saber desinteresado, como no, la base patrimonial que siempre debemos defender de la educación, las asignaturas, ¿no? Los contenidos de las asignaturas, no deja de parecerme abrumador que se pase de una maestra a 11 asignaturas. Porque lo veo a los estudiantes, cuando vienen la semana que tienen que hacer pruebas y tienen una tras otra como si fueran estuvieran produciendo en una fábrica que produce, ¿no? Es abrumador, es imposible, ¿no? Hay una lógica de producción que es imposible. Entonces uno ahí debería pensar en forma de semestralidades, con menos materias, que unas hagan un semestre, otras en otra, ¿no? Manteniendo la carga horaria, pero con mayor intensidad, digamos, ¿no? Creo que hay que buscar estrategias en ese sentido, sobre todo por algo que hablábamos también, ¿no? Tenemos un estudiantado mucho menos amigado con la lectura de largo alcance, con un estudiantado que cada vez presenta más signos de dificultades de concentración. Por ejemplo, Uruguay supera la media regional de diagnósticos de TDA, ¿no? De trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Entonces, lo cual para mí hay un estudio muy interesante de una colega de la Facultad de Ciencias Sociales de Montevideo, que dice
que muchos de esos diagnósticos no son reales en términos de que no tiene una base fisiológica, sino más cultural que fisiológica. Porque dice, incluso muchas veces se le medica a los niños con ritalina, ¿no? que además se le da como si fuera agua mineral, para adormecerlos y que no reboten en la clase y se concentren, cuando en verdad son déficits culturales que se tienen, que están asociados. Como muchas veces con un informe de un maestro, de un profesor, se va a un médico y te medican más o menos. Pero ahí es otro problema que tenemos, ¿no? Porque además son chiquilines que en una sociedad que vos vivís una dinámica de salto de un lugar a otro, ¿no? Que es absolutamente dinámica y que te bombardean con estímulos. Claro, vos caes en una clase y tenés que estar 6 horas con diversos profesores, claro, se caminan por paredes. Entonces, bueno, vamos medicando para que se pueda concentrar y aprender mejor. Y eso a mí es otra preocupación que tengo sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, la medicalización asociada a los problemas de rendimiento educativo, ¿no? Cómo hay una asociación, no sé cómo lo viven ustedes, pero cada vez más nosotros entramos en la sala de profesores y siempre tenemos a un colega que dice, no, a este chiquilín habría que darle algo, que hay que medicarlo para que se calme un poco, ¿no? Para que atienda, para que entienda. Quizás haya problemas, obviamente, los hay, cada vez más, pero yo creo que es hasta parte de los modos en los que vivimos y de los déficits culturales que entendemos. Cuando un chiquilín se desconecta a la clase porque no entiende, porque le cuesta comprender y porque tenemos a veces clases de 35 o 40 alumnos, que es un disparate, y no se puede tener una atención personalizada, se nos desconecta ese grupo. Y claro, rebotan, caminan, no atienden. Entonces ahí tenemos otro problema que debería formar parte de estas mismas cuestiones de trabajar en equipo en los subsistemas y poder atender estas realidades como corresponde, ¿no? Y no siempre intentar apagar incendios como es lo que muchas veces pasa en nuestros sistemas educativos. Exacto, que estamos siempre apagando incendios, ¿no? Bueno, si alguien más quiere, vamos, tenemos todavía un tiempito. Si alguien quiere comentar algo, pero yo creo que compartimos muchas de las cosas que has mencionado, también sobre la patologización de las infancias, de las juventudes también. Es un problema que está en Argentina, así que coincidimos en varios puntos de lo que has mencionado. Bueno, sí, le sumamos que a partir de septiembre, octubre se sumó la hora NET, entonces los chicos están más horas en las escuelas. Listo, se le agregó una hora la nueva escuela primaria. La nueva escuela primaria. Entonces los chicos arrancan a las 7 de la mañana, se levantan a, supongamos, diferentes destinos, quizá a las 6, entonces el chico a las 7:30 ya está dormido, no es productivo. Y coincido con lo de los chicos hiperactivos. Como el nivel inicial, el chico juega, aprende jugando. Pasa primer lugar, ahora de 7 a 12, sentado. Obviamente que la docente ve el chico que anda para un lado para el otro y si lo va a derivar. Y si cae en malas manos, lo va a medicar. Termina tomando ritalina. Sí. Es un problema que tenemos, porque además se ha depositado en parte de la institucionalidad educativa ese tipo de diagnósticos, me parece. Porque en verdad los profesores y los maestros estamos preparados tampoco podemos hacer informes, ver lo que percibir, pero no hay una formación, que ese es otro déficit que tenemos en la formación docente, ¿no? O sea, la educación inclusiva, o sea, hay una serie de cuestiones que no están en formato después curricular, con lo cual nos formamos los profesores, pero que después lidiamos y muchas veces con instituciones que no cuentan con equipos multidisciplinarios. No sé cómo es la realidad aquí, pero digo, en general nosotros tenemos algunas zonas de contexto que se le llama, ¿no? De vulnerabilidad, en donde hay equipos multidisciplinarios, pero que también son escasos. Yo, por ejemplo, estoy en un liceo, estoy en la subdirección de un liceo, tenemos 1.300 alumnos y tenemos una psicóloga para cada institución y en un horario. Ya también necesitamos 10 psicólogos para la psicóloga para que la atiendan a ella, porque con las problemáticas que tenemos, además, post pandemia,
se ha exacerbado los problemas de salud mental entre los adolescentes, o sea, niños y adolescentes, es brutal lo que se está viviendo de ese lugar, porque nos ha explotado la cara realidades, dificultades en la convivencia, la violencia mismo, tenemos ese tipo de dificultades y es muy difícil porque a uno le da la sensación de que vas a la guerra con un tenedor, ¿no? Entonces, el docente, porque uno también termina, eso que hablamos hoy de cargar las mochilas, muchas veces en la educación, por supuesto que es fundamental y que es parte de solución de mejorar nuestra sociedad, pero tampoco es la que te va, en definitiva, a remediar todos los problemas de la sociedad, ¿no? Y todavía le cargamos a veces que el docente tiene que hacer de psicólogo, de padre, asistente social, de bombero que apaga incendios. Es muy difícil. La tarea no es para asustarlo, para que salgan corriendo, pero sí hay que verlo desde un lugar que tiene esas dificultades. Y muchas veces sin una cuestión de profesionales que vayan acompañando esos procesos, ¿verdad? Necesitamos tener psicólogos, necesitamos tener asistentes sociales que además entren en diálogo fluido. Claro, se necesita tener, o sea, y eso implica también una apuesta presupuestal, ¿no? O sea, entonces también es parte de lo que nuestros gobiernos a veces, en épocas electorales, a veces educación, pero después los presupuestos no van acompañando también estas cuestiones, ¿no? Eso es parte también de una tarea política en su más amplio sentido que también los profesores tenemos que llevar adelante, que es reclamar en su justa medida y reivindicar, porque en definitiva eso genera no una mejora para nuestros bolsillos, que igual está bien porque hay que profesionalizar nuestra tarea de ese lugar, pero sino para todos, para la sociedad en su conjunto, ¿no? O sea, entonces es fundamental abrir las puertas a sociedades, a instituciones que también, autocrítica de parte de nuestro lugar, a veces son muy endogámicas, ¿no? O sea, hay que permitir el ingreso de los universitarios, o sea, abrir las puertas también, maestros y profesores, a que podamos compartir con otros saberes y que atraviesen nuestras instituciones y nos acompañen en esos procesos. Para no sentirnos solos y porque lo necesitamos, porque realmente lo necesitamos. Una cosita, me tengo en un concepto que mencionabas de la parte educativa de ayuda económica, ¿no? Algo que parecería que va de suyo, pero que debería haber una ayuda también cultural, educativa, no solo mitigar la problemática, que lo que hace a veces en la estadística que no ocurre como pobre esa familia, pero que en realidad está muy vinculada a las prestaciones del Estado, digamos. Claro. Y la diferencia que se da con la materia educativa es tremenda, ¿no? Bueno, sí. Por la parte de los colegios privados y públicos, ¿no? Claro. Imagínate que también pasa, digamos. O sea, la clase media en líneas generales manda a sus chiquilines a instituciones públicas, escuelas, liceos, los dos. Claro. Y hay diferencias importantes, ¿no? Las problemáticas son otras. Tiene que ver con la desigualdad económica, social, que se ve reflejada ahí. Que antes, no sé si no existía, no era tan marcada. No era tan marcada. Pero no como ahora. Lo que pasa es, yo te digo, quizás en los lugares en donde tú tenés resueltas algunas situaciones, podés concentrarte mucho más, ese estudiante, en el trabajo respecto de los contenidos, ¿no? Específicos. Y entonces eso genera una diferenciación social marcada, ¿no? Eso tiene que ver también con las familias, con ese primer lugar, que en definitiva es también el primer lugar de enseñanza y de educación, que es la familia. Bourdieu ponía un ejemplo que es algo muy sencillo, pero decía, cuando un padre le lee un libro a un hijo antes de acostarse, hijo o hija antes de acostarse, ya está marcando la diferenciación social, porque esa cuestión de ampliar el registro de ese lenguaje, de la imaginación, ya marca una diferencia enorme respecto de aquel lugar en donde muchas veces el objeto libro no está presente directamente. Entonces ahí ya hay una diferenciación social hacia adelante que es fundamental. En aquellos hogares en donde el lenguaje que transcurre es mucho más amigable y cercano a la escuela, ya corre con una ventaja, con un plus ese alumno, ¿no? Porque si nosotros vamos en clase y alguien nos habla de un modo que no nos parece pertinente, que está muy igual, te sucede si vas a una entrevista de trabajo, nomás el modo en que vos te expreses o no, te va a dar una ventaja o no. Entonces, todas esas cuestiones son fundamentales y cada vez están más marcadas en sectores que están más, yo les señalaba, ¿no? El registro lingüístico, digamos, ¿no? Está más restringido. Entonces, no, exacto.
diferenciación entre un, que marcaba Bernstein, ¿no? La diferencia entre un registro lingüístico restringido o amplio, es fundamental. Es fundamental. Entonces estamos en una crisis que, a mi entender, es cultural. Más allá de que, por supuesto, siempre hay un vínculo entre lo económico y lo cultural, nos lo muestran las estadísticas. Pero digo, en verdad uno puede mejorar un poco económicamente, pero si uno está hundido culturalmente, no hay una gran diferenciación. Y sin embargo, cuando yo comencé a trabajar, que coincidió con la crisis del año 2000-2001, que en Argentina fue bastante más brutal que en Uruguay incluso, uno notaba, yo por ejemplo empecé a tener alumnos que venían de los privados, que no lo podían pagar. De lo primero que cortaron, quizás en algunos hogares, fue la cuota del privado pasar al público. Pero uno notaba rápidamente la diferencia. O sea, el golpe económico igual se puede superar en base al capital cultural de ese alumno, que en definitiva le iba a llevar a proyectarse hacia otros estamentos de nivel educativo, ¿no? Entonces, por eso digo que lo cultural sigue siendo definitivo. Y la gran crisis creo que tenemos es en términos culturales. Entonces, ahí está el gran desafío que tenemos por delante. Bueno, estamos en tiempo. Te agradecemos, Pablo, por la claridad de tu concepto, por dejarnos pensar e irnos pensando en todo esto que hemos compartido. Así que te agradecemos muchísimo. Sos bienvenido a la ciudad. Bueno, muchas gracias. Que tengas una linda estadía. Yo no tengo el libro que hice referencia, voy a dejar algún ejemplar en biblioteca de alguna de las, por lo menos del Instituto de Formación Docente de aquí y la universidad. La verdad que tengo pocos ejemplares, por suerte, ha estado circulando bien, pero pude traer algunos y mi idea es dejarlo, porque bueno, parte de esto que intentamos problematizar y que abordamos está presente ahí, y porque además creo lo que dije al comienzo, que lo importante es generar redes de intercambio. Yo por lo menos, más allá de la docencia y el aula, lo que tiene que ver con la escritura tiene que ver con que tenga una evolución, porque no es para hablar conmigo mismo, ¿no? O sea, poder intercambiar con los colegas y generar. Así que voy a intentar dejar también al alcance algún libro en biblioteca, se llama así, sobre el sentido de educar, y por supuesto que desde ya, con aquel que le interese, quedar en contacto, ahí sí por redes, ahí sí funciona. Aviso por las dudas que la charla queda grabada, se va a subir a las redes de la jornada. Perfecto. Y podemos socializarlo del libro también por las redes. Así que espero que podamos seguir intercambiando más allá de esta instancia puntual. Bueno, en nombre de la jornada te queremos hacer el día del presente. Así que bueno, gracias.